En la conferencia La experiencia y sus lenguajes, Jorge La Rosa nos comenta que hace tiempo viene usando la palabra experiencia para tratar de operar en el campo pedagógico. Para La Rosa, la educación tiene que ver siempre con la vida, que está más allá de nuestra propia vida, con el tiempo, que está más allá de nuestro propio tiempo, con el mundo, que está más allá de nuestro propio mundo. Un mundo que le damos a los que llegan y que deseamos que los nuevos puedan vivir con una vida digna y mejor. Él refiere que la educación ha sido pensada desde dos puntos de vista, desde el par ciencia-tecnología y desde el par teoría-práctica. La Rosa tiene la impresión que el par experiencia-sentido permiten pensar la educación desde otro punto de vista, tal vez llamando la atención sobre otros aspectos, tal vez configurando otros esquemas de pensamiento, produciendo quizás otros efectos de sentido. Considera que para explorar lo que la palabra experiencia nos permite pensar, decir o hacer en el campo pedagógico, hay que hacer dos cosas. Primero, reivindicar la palabra experiencia. Segundo, hacer sonar la palabra experiencia de otro modo. Reivindicar la palabra experiencia es darle legitimidad, porque ha sido, como todos saben, menospreciada, desprestigiada, tanto en la racionalidad clásica como en la moderna, tanto en la filosofía como en la ciencia. En la filosofía clásica ha sido considerada un modo de conocimiento inferior, necesario como punto de partida, pero inferior. Solo el inicio de lo verdadero y para algunos autores clásicos hasta un obstáculo. Para ellos, el saber de la experiencia está más cerca de la opinión que de la verdadera ciencia, porque la ciencia es de lo inmutable, de lo eterno. La filosofía clásica busca verdades que sean válidas con independencia de la experiencia. La razón debe ser pura y la experiencia es siempre impura, confusa, demasiado ligada al tiempo, a las situaciones concretas, particulares, demasiado vinculada a nuestro cuerpo, a nuestras pasiones, a nuestros amores, a nuestros odios. Y por eso hay que desconfiar de la experiencia cuando se piensa o se habla racionalmente. En el origen de nuestras formas dominantes de racionalidad, el saber está en otro lugar, distinto del de la experiencia. Por tanto, el logos del saber, el lenguaje de la teoría, el lenguaje de la ciencia no pueden ser nunca el lenguaje de la experiencia. En la ciencia moderna, la experiencia es objetivada, homogeneizada, controlada, calculada, fabricada, convertida en experimento, desde un punto de vista objetivo y con pretensiones de universalidad. Y con eso elimina todo lo que la experiencia tiene de experiencia. La experiencia es siempre de alguien, siempre subjetiva, es siempre de aquí y ahora, contextual, finita, provisional, sensible, mortal, de carne y hueso, como la vida misma. Siempre tiene algo de opacidad, de la oscuridad y de la confusión de la vida, algo del desorden y de la indecisión de la vida. Por eso, la ciencia menosprecia la experiencia. Primero, hay que dignificar la experiencia, dice La Rosa, reivindicarla, y eso supone dignificar y reivindicar todo lo que la filosofía como la ciencia tradicionalmente rechazan. La subjetividad, la incertidumbre, la provisionalidad, el cuerpo, la fugacidad, la finitud, la vida. La Rosa también nos propone hacer sonar la palabra experiencia de un modo particular, con cierta amplitud. La Rosa enuncia 6 precauciones en el uso, o mejor en la sonoridad, que tienen relevancia. Primero, dice separar claramente experiencia de experimento, descontaminarla de sus connotaciones empíricas, no hacer de la experiencia una cosa, no objetivarla, no calcularla, no hacerla previsible, no pretender pensarla científicamente o producirla técnicamente.
Segundo, quitarle a la experiencia todo dogmatismo, toda pretensión de autoridad. Muchas veces se nos dice qué hacer o qué pensar desde la experiencia de otro o de otra, pero justamente la experiencia acaba con todo dogmatismo. El hombre experimentado es el que sabe de la finitud y la relatividad de la experiencia, y que cada uno debe hacer su propia experiencia. Se trata de que nadie debe aceptar dogmáticamente la experiencia de otro o de otra, y de que nadie puede imponer autoritariamente su propia experiencia a otro o a otra. También la Rosa nos propone separar experiencia de práctica, y eso significa pensar la experiencia no desde la acción, sino desde la pasión, desde una reflexión del sujeto sobre sí mismo, desde el punto de vista de la pasión. Sujeto de la experiencia no es ni activo ni pasivo, es un sujeto pasional, receptivo, abierto, expuesto. De la pasión también se desprende una epistemología y una ética, tal vez incluso una política y seguro una pedagogía. Se trata de mantener ese principio de apertura, de receptividad, de disponibilidad, que es el que permite que en la experiencia se descubra la propia fragilidad, vulnerabilidad, la propia ignorancia, la propia impotencia, lo que una y otra vez escapa a nuestro saber, a nuestra voluntad. La Rosa también nos propone evitar hacer de la experiencia un concepto. El teórico quiere llegar pronto al concepto porque es tranquilizador. Cuando se habla oblicuamente de la experiencia, cuando se trata de señalarla sin determinarla, provoca un desasosiego. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es la idea de experiencia? María Zambrano escribió que la función del concepto es tranquilizador al que intenta poseerlo. La Rosa no está seguro que la pregunta ¿qué es? Sea la mejor pregunta o la más importante. A veces, para que los procesos de elaboración de sentido sean más profundos, hay que resistirse a responder con el concepto. Tal vez hay que pensar la experiencia como la que no puede ser conceptualizada, como la que se escapa a cualquier concepto. No como lo que es, sino como lo que acontece, desde una lógica del acontecimiento. La Rosa hace sonar la palabra experiencia cerca de la palabra vida, o mejor, cerca de la palabra existencia. La experiencia sería el modo de habitar el mundo de un ser que existe. Y la existencia es como la vida, no se puede conceptualizar, porque siempre escapa a cualquier determinación, porque es en ella misma un exceso, un desbordamiento. Quizás se trate de mantener la experiencia como una palabra, porque los conceptos determinan lo real. En cambio, las palabras abren lo real, dicen lo que dicen, más otra cosa, más otra cosa, más otra cosa. La experiencia es lo que es. Y además, y otra cosa. Y además, una cosa para vos y otra cosa para mí, y una cosa hoy y otra mañana, y una cosa aquí y otra cosa allí, y no se define por su determinación, sino por su indeterminación y apertura. La Rosa también nos propone evitar hacer de la experiencia un fetiche, un imperativo. Así como se nos implanta un signo zodiacal, un alma, una cultura, aunque no veamos necesidad, ahora también parece que se nos implanta una experiencia. Y todos vamos a empezar a buscarla, a reconocerla, elaborarla. En el campo educativo, al principio se trató de una vocación y amor a los niños, luego con la retórica humanística se trató de que hay que tener una idea de hombre. Más tarde, de desarrollar competencias técnicas. Después nos mandaron a reflexionar sobre las prácticas y ahora parece que nos van a mandar a elaborar una experiencia personal. Como último punto, la Rosa nos propone hacer de la experiencia una palabra afilada, precisa, incluso difícil de utilizar. Y eso para evitar que todo se convierta en experiencia y para evitar que la palabra experiencia quede neutralizada y desactivada.
Y por eso en el escrito ha intentado decir lo que la experiencia no es, para vaciar la palabra y dejarla libre, suelta, lo más indeterminada posible. Lo mismo ocurre con los lenguajes de la experiencia, como la narración, el ensayo, la crónica. Hay que reivindicarlos sin normativizarlos ni trivializarlos, no hacer de ellos una moda o un imperativo. Si la experiencia comienza a ser tratada en el campo pedagógico como una cosa y comienzan a abundar los científicos y los teóricos de la experiencia, vamos a tener que dejarla ir, dice la Rosa, y aunque sea solo para llevarla contra, comenzar a reivindicar la inexperiencia y el par, inexperiencia sin sentido.